Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos aquí para expresar a Dios nuestro amor, quiero saciar mi sed con su poder. A Dios he venido. Entra en la presencia del Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón, de corazón. Entra en la presencia. Entra en la presencia del Señor y alza tu voz con júbilo, con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor. Jesucristo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Jesucristo. Entra en la presencia del Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Sí, Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra al Señor. Nombre sí.
nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia. Y alza tu voz, y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor. Jesucristo, nombre sin igual, da gloria, da gloria. Jesucristo, da gloria, da gloria y honra. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Beatriz Puerto de Onofrieti. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer en la calle 34. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. En obediencia a lo que nos dice nuestro Señor de dar testimonio de cómo se me encendió la luz, quiero comentarles que me congrego aquí desde el 2019. El Señor utilizó como instrumento al que es hoy mi esposo, Gerardo Onofrieti, y yo sentí el deseo de asistir a la iglesia a la que él iba. Vengo de una familia católica, apostólica, romana, y siempre me sentí incómoda en el momento desde muy pequeña, porque esas oraciones me parecían repetitivas, eso de adorar imágenes lo veía sin sentido. En el vecindario donde yo vivía ocurrió un abuso hacia un menor por parte de un párroco y ahí me terminé de despertar. A partir de ahí pues anduve por varias iglesias denominacionales en las que me sentía totalmente vacía. Cuando llego aquí en el 2019 me quedé. Ese día sentí que todo lo que el Señor habló fue para mí y de ahí en adelante he tratado de no faltar y he sentido que Dios ha hecho un cambio en mi vida. Puedo dar testimonio de todas las veces que me ha salvado, no solamente a mí, sino a los míos. Y le doy gracias a Dios por haberme escogido, porque es por su misericordia, por su gracia, no porque lo mereciera. En el 2020, el 26 de enero exactamente, me libró de un accidente en la Ribereña, en la que
Presencié todo el choque, la explosión, la gente quemándose, y Él me libró. Esa misma tarde acudí a la iglesia, en ese tiempo se congregaban mañana y tarde, y le entregué mi vida al Señor. En febrero procedí a bautizarme, y aunque tengo a mi familia de enemiga en este momento, o sea, enemiga en el sentido de mi creencia, porque dicen que me volteé, porque dicen que, bueno, me critican, pues yo me siento feliz, me siento llena, y sé que estoy en el lugar donde debo estar. Me ha librado, aparte de ese accidente del COVID, me dio un COVID súper fuerte en 2021, una apendicitis, y bueno, podría pasar toda la mañana dando testimonio de todas las veces que me ha salvado. Pero lo más importante es que hizo un cambio en mi vida total. No deseo regresar atrás por nada. Me siento feliz y me siento que pertenezco al lugar en el que estoy, y le doy gracias a Dios por su misericordia, porque definitivamente, aún sin merecerlo, Él nos perdona. Todos los pecados que podamos haber cometido en el pasado, Él nos perdona, nos limpia y somos redimidos cuando le pedimos perdón de verdad y lo tomamos a Él en su palabra. Sé que me falta mucho todavía, estoy en ese proceso, en el caminar. Siento mucha paz, tengo un hogar hermoso, gracias a Él, y mi deseo es estar cerca lo más posible de Él, agradarlo y obedecer su palabra en todo momento. Me siento muy plena, y me gusta que todo lo que el Señor habla tiene un respaldo, y es la única verdad, es que Él está en la Biblia, no está afuera. No, aquí no se adora a dioses, a imágenes de palo, porque ellos no ven, ellos no sienten. Es nuestro Señor el único que merece la gloria y la honra. Esto quiero dedicárselo a todo el que necesite, el que sienta un vacío en su vida, de que sienta que todo está perdido. No, todo no está perdido. La sanidad, incluso la sanidad divina, porque también en el año 23, me detectaron un tumorcito maligno en mi seno izquierdo, y el Señor hizo un milagro en 4 días, y hizo que eso desapareciera. Los mismos doctores quedaron impactados, y es el Señor que nos salva, que todo el tiempo está ahí cuidando sus pequeñines. Entonces los invito a que se refugien en el único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, y que entreguen su vida a Él, que no hay nada más maravilloso que caminar de su mano. Dios les bendiga. Bueno, yo soy la hermana Iraida de Garrido. Voy a dar este testimonio, como el Señor ha obrado, pues, en mí y en mi familia, pues. Que la gloria y la honra sea para Él. Estoy aquí en la iglesia Benecer, y doy el testimonio de cuando yo llegué a los caminos del Señor con mi esposo. Mi esposo no era creyente, mi esposo era muy rebelde y él tomaba mucho. Entonces cuando yo llegué a los caminos del Señor, el hijo mío era conserje, y él tenía una bicicleta que él salía de aquí, porque él, hasta que no terminaba el culto, para cerrar la iglesia, y eso no se iba. Como yo me iba a pie con la niña, porque tenía la niña chiquita, cuando yo me iba, llegando yo a la casa, y él llegaba en la bicicleta más atrás. Entonces viene y yo llego a la casa y me dice, estaba recién, tendría como una semana de estar en los caminos del Señor, cuando él me dice, bueno, usted
buscó la calle, quédese en la calle, para acá para adentro no me pasa. Si usted buscó la calle, quédese en la calle, porque para adentro no me pasa, quédese en la calle. Bueno, entonces yo me quedé afuera. Esperé a Roberto y dije, voy a esperar a Roberto entonces, dije yo. Entonces me puse y esperé, el hijo mío ya venía en la bicicleta. Entonces me dice, mamá, ¿por qué está aquí en la calle? Digo yo, pues tu papá no me deja pasar, dice que como yo busqué la calle, que yo me quedé en la calle. Entonces le entera a Roberto y dice, papá, ¿por qué usted deja a mamá en la calle? Pues ella no viene de ninguna fiesta, ella no viene rascada, ella no viene de un cine, ella no viene de ninguna parte, viene de una iglesia. Y usted tiene que respetar eso. Entonces no dijo nada, cogí y se fue a dormir. Entonces yo pasé. Bueno, el otro día fue un domingo. Llegó Eli, a la casa iba un hermanito que era mudo, siempre iba a la casa, el hermano Antonio. Y entonces él llegaba, pasaba los días allá en la casa. Entonces viene Eli, y él llegó a buscarme, pues porque los domingos me iba a buscar para venirse conmigo para la iglesia. Entonces él llegó a buscarme y el esposo me dice, tú no vas a ir para ninguna parte. Yo voy para la iglesia, usted me hace picadillo, le dije yo al esposo mío, me hace picadillo y el pedacito más chiquito que quede, ese se va para la iglesia. Entonces viene y me agarra, me ahorcó, me recostó a la pared y me ahorcó. Entonces el hermano Antonio, cuando me vio que ya me estaría poniendo morada, ya no sé, entonces le empezó a lidiar con él. Y yo no le entendía nada, ni el esposo mío tampoco, pero él con las manos hacía así y lo separaba de aquí, que me soltara, ¿ves? Entonces por fin me hizo que me soltara. Y entonces me soltó, cuando me soltó agarré la Biblia y salí mandar a correr y me vine. Y el hermano Antonio más atrás. Después decía yo, ay Dios mío, para regresar otra vez a la casa. Entonces bueno, cuando llegaba lo conseguía sentado tranquilo. Después otro fue, ese que usted dice del machete. Sabe que en esos tiempos hubo unos cultos que salían tardísimos, había veces que salíamos a las 11 de la noche, porque vinieron unos hermanos de allá de Estados Unidos y salíamos tarde. Y usted sabe que en el Manteco eso era peligroso, esa vía pues del Manteco era muy peligrosa por los borrachos y los hombres malos pues. Entonces, bueno, yo salí, yo tenía que irme solita con la pura muchachita, estaba chiquita Noralina. Entonces viene y yo salgo y decía, ay Dios mío, decía yo, ahí me está va a pasar por ese Manteco solita. Entonces yo todavía no estaba diestra en el Señor, pues no sabía pues las cosas de lo que yo podía hacer todavía bien. No estaba bien penetrada pues la cosa del Señor. Entonces, bueno, yo me voy. Cuando iba ahí donde está la PTJ, me salió un hombre en una bicicleta. Me dice, ¿por qué andas tan solita? Digo, yo solita, no, yo no ando solita, ando con un ejército. ¿Qué me dice él? Que ando con un ejército. Entonces, dio la vuelta. El ejército del Señor de yo, que es el que anda conmigo. Entonces el hombre dio la vuelta en la bicicleta y se fue. No le gustó. Más adelante, cuando está en la 24, ahí donde está, que pusieron ahorita a la venta de aliños y eso, en toda la esquina, la Casa Azul, se llama la Casa Azul, en la esquina,
veo yo 3 hombres, están parados así, pero borrachos. Entonces, ay Señor, dije yo, hay tantos hombres, ¿qué hago yo? ¿Por dónde paso? Tenía que pasar por un ladito de ellos. Ay Señor. Entonces me dice, entonces 2, ya llegando casi donde están ellos, se fueron 2, quedó 1. Cuando yo voy pasando cerca del brinca de la agarrando, dije yo, mire, tenga cuidado, le dije yo. A usted lo ama el Señor Jesucristo, busque al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo ama. Entonces empieza el hombre, el Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Y empieza el hombre, ¿quién es el Señor Jesucristo? Búsquelo. Yo pegué esa carrera con esa muchacha hasta que llegué a la otra esquina. Después me salió uno en una camioneta. Me dicen, mire, usted no sabe dónde queda una iglesia aquí. Digo yo, bueno, yo vengo de la iglesia, pero se queda para allá, para arriba, a 2 cuadras. Y otra queda allá en la otra esquina. Usted no se puede montar para que nos digan de él. Digo, no, yo vivo aquí mismo cerca. Entonces dieron la vuelta y se fueron. Muchas cosas, muchos tropiezos me conseguí yo en la calle, yo en ese tiempo que andaba solita, solita con la pura niña y el señor que andaba de guardia. Bueno, ese día fue que salimos a las 11 de la noche y yo iba solita, pues. Y entonces, porque ese día había llevado a Noralina. Cuando llegamos a la esquina ahí donde paramos taxi, en la 37, entonces miro así y veo un hombre parado en la esquina con una cosa agarrada así en la mano. Entonces le digo yo a Noralina, ya estaba chiquita, tenía como 5 añitos. Le digo yo, Noralina, mira, ya está un hombre, vamos a orar para que ese hombre se vaya, porque no sabemos quién es, y si carga un palo, que nos haya dado un palazo. Entonces dice, vamos a orar pues, mamá, me dice ella. Entonces nos pusimos a orar y rapidito. Cuando llegamos a la esquina no había nadie. Llegando nosotros a la esquina y abriendo la puerta de la casa para entrar para adentro. Entonces yo le dije, ay Dios, menos mal que se fue el hombre, le dije yo, vamos a apurarnos. Y nos apuramos. Llegamos en eso, venía saliendo Iraina. Me dice, mamá, necesitas andar con un machete, que te va a planear con el machete. Entonces, anda muy bravo y anda rascado. Digo yo, en eso viene llegando el Roberto. Me dice, mamá, ¿qué pasó? Digo, tu papá y que anda con un machete y que me va a planear. Entonces me dice, vamos a orar, pues nos metimos en el garaje y nos pusimos a orar. Cuando salimos de ahí, rendido, dormido y el machete en el suelo. Bueno, que la gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Obras y características de Dios manifestadas, parte 8. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. En esta hora estamos aquí, en este lugar del Tabernáculo de Benecer desde Barquisimeto, Venezuela, llevando la bendita y santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esta predicación que ha de salir por aquí, por estos medios de comunicación, allá a los lugares remotos de la tierra, podemos decir que el propósito de llevar la palabra es este evangelio que Dios ha prometido que salvaría al hombre, al cual si oye y mezcla fe en su corazón, le va a ser de gran beneficio. Por eso fue la comisión que Dios le entregó a cada uno de los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así que el evangelio es para todas las criaturas, amados hermanos. No es solamente para el ser humano. El evangelio le habla a los seres que están allí vivientes, a los animales, a las plantas,
a todo lo que Dios creó, porque usted le habla a una planta y hay un poder sobrenatural que esa planta tiene que obedecer, déjeme decirle. Usted dice, es una locura. Una planta que un árbol que va a tener oído. No, no tiene oído, pero él conoce el árbol, la naturaleza, conoce su creador, el cual fue nuestro Dios y poderoso Jesucristo. Entonces, él siendo el creador de todas las cosas, la planta, los animales, toda criatura que está aquí sobre la tierra, hablando del ser humano igualmente, tienen que entonces llevar este evangelio, o sea, es predicado ese evangelio del reino de los cielos, porque Dios entonces ha de hacer grandes cosas a través de esta palabra bendita en nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice que las criaturas gimen, la naturaleza gimen por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué causa? Porque el evangelio es predicado a toda criatura y a toda la naturaleza. ¿Quién obedeció a la mar cuando Dios, Jesús, estando en la barca, le dijo, enmudece, a la mar calla y a los vientos enmudece? ¿Por qué causa? Porque es la naturaleza y sabía quién la había creado y tuvo que obedecer. A la planta, a la higuera, cuando fue a comer el Señor Jesús allá y le dijo, nunca más coma higo de ti por siempre, a la planta. Y aquella planta se secó desde las raíces. Entonces, allí vemos que la naturaleza oye también la voz de Dios porque lo conoce y también obedece. O sea, la naturaleza también es predicado el evangelio, a las buenas nuevas de salvación. Y hoy en día, amado hermano, que por su gran misericordia y amor que Dios nos tiene aquí sobre la tierra, que nos ha permitido nuevamente un feliz año nuevo para cada uno de ustedes, amados amigos, hermanos, que están en sintonía. Vemos que Dios nos mantiene todavía aquí sobre la tierra y es por su amor, porque vemos cómo está la confusión en el mundo en el día de hoy. Las promesas de Dios y todas profecías que están allí cumpliéndose delante de nuestros ojos en la Biblia, porque allí está todo cumpliéndose a cabalidad. El Señor dijo que había guerra, rumores de guerra, terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencia, y todo eso lo estamos viendo con nuestros propios ojos cumpliéndose delante de nosotros, los corazones desfalleciéndose, la maldad multiplicándose, todo eso está allí. Ahora es hora de levantar nuestras cabezas allá arriba y mirar al Creador. Entonces es para usted el Evangelio, amado hermano, que usted quizás no ha escuchado el Evangelio, y esta hora es bueno que usted, Dios haga algo con usted, Dios haga ese propósito que es salvar su alma, porque es lo que Dios requiere del ser humano. El polvo va al polvo de la tierra donde fue tomado, este cuerpo natural, pero déjeme decirle, su alma es la que Dios reclama. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que mientras la gente está desfalleciendo sus corazones por lo que está aconteciendo en el mundo y la maldad multiplicándose, entonces es hora entonces de alzar nuestras cabezas y obedecer a la voz de nuestro Creador. ¿A través de qué? Del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Así que Dios me les bendiga, amados hermanos, amigos, y que este año que ha pasado quede atrás. Ahora extendamos lo que está adelante, a hacer las cosas correctas, hacer lo que no hicimos este año, que podemos entonces decir, voy a hacerlo mejor. Si lo hicimos malo el año pasado, vamos a tratar de hacer las cosas mejor este año y hacer lo que a Dios le agrada, porque es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros como seres humanos, como testigos de Dios en este mundo. Así que, amado hermano, quiero continuar con el tema que hemos estado desarrollando, que lo hemos titulado Obras y características de Dios manifestadas. Es el título que hemos tomado y lo hemos desarrollado semana tras semana, pero queremos continuarlo esta semana que nos ha tocado estar aquí parado atrás de estas cámaras y usted atrás de sus receptores oigan y que Dios les pueda hablar allí a sus corazones. Así que estamos hablando de unas obras y todo lo que Dios hizo fue bueno, dice la
la Biblia. Todas las obras que Dios hizo sobre la tierra, la creación de Él, todo fue bueno. O sea que fue una obra perfecta. Y allí entonces, si hay una obra, hay unas características que dicen de quién es aquellas obras que están allí. Porque ahí tiene que tener unas características, las obras de Dios. Y las obras del enemigo también tienen características, pero queremos hablar de las características de Dios por ahora. Y si hay una característica, también hay una manifestación que tiene que ser vista, visible del mundo. Por eso estamos hablando de esas obras y características de Dios manifestadas. Así que les invito, amados hermanos, amigos, que abran conmigo las Escrituras en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Acuérdense que el primero es Génesis y el último es Apocalipsis, el cierre de todas las cosas cuando todo ha de consumirse en este tiempo, el cual estamos viviendo. Es el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 2. Abran conmigo allí y leemos entonces unos versículos del primer capítulo, capítulo 2 del versículo 1. Lo leemos hasta el versículo 5 y lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré presto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieses arrepentido. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vemos entonces, amados hermanos, que ya leímos la Escritura, ahora vamos a orar para poner este servicio en las manos de nuestro Dios. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, alabado sea el nombre santo tuyo, Padre mío, porque suya es la gloria, suyo es el poder, suyo es la magnificencia, Padre mío. Gracias te damos, Señor Jesús, por mostrarnos esta gran verdad. Gracias te damos, Señor, por el llamamiento que tú has hecho. Oh, Padre mío, nada podemos hacer de nosotros mismos, sabiendo que tu Espíritu Santo es el que obra en todas las cosas. Padre Santo, Señor Jesús, una hoja de un árbol no cae en tierra sin que tú lo sepas. Oh Señor, un pajarillo no cae a tierra sin el cuidado del Padre. Oh Padre mío, gracias te damos, Señor Jesús, por darnos, Señor, a conocer estos misterios, estos secretos, Señor, que estaban escondidos desde antes de la fundación del mundo para tu gloria, Padre Santo. Tú lo estás dando a conocer en este día a tus hijos. Oh Señor Jesús, sabiendo que estamos en tu mente, estábamos allí, Señor Jesús, contigo, Padre eterno, cuando estabas creando todas las cosas. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por darnos esa revelación tan grande para mí. No sabíamos, Señor, quiénes éramos cuando estamos aquí en este mundo. Salimos haciendo lo equivocado. Salimos, Padre eterno, como dice tu palabra, que nos descarríamos como ovejas, pero Padre, cada uno tomó el camino que quería. Sabemos que no sabíamos cuán grande era tu nombre, Padre eterno. Cuán grande eres tú, Padre mío. Oh Señor Jesús, no sabíamos nada de eso, pero en tu grande amor te plació, Señor, mostrarnos y llamarnos, Señor, a tu palabra. Llamarnos y mostrarnos este camino. Oh Dios de la gloria. Tu palabra dice, Señor, si de gracia recibiste, da de gracia. Por esa causa estamos aquí llevando, Señor, esta palabra, el evangelio eterno de Jesucristo para cada vida que está allí al alcance de nuestra voz.
y decirle que hay un Dios grande, hay un Dios poderoso, hay un Dios que sana, hay un Dios que salva, hay un Dios que te quiere rescatar de la condición en la cual te encuentras. Oh, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora. Oh, pedimos la gracia y misericordia de ese Dios grande que se te muestre a tu corazón en este día que estamos empezando este nuevo año, Padre mío. Ayuda, Señor, cada vida, Señor, cada joven, cada niño, cada anciano, cada persona que pueda estar al alcance de nuestra voz, que ellos puedan salir, Señor Jesús, de la condición en la cual se encuentran a través de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo ponemos cada uno en tus manos para que sea usted dándole o dándose a conocer a ellos, Padre mío. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que no hay Dios fuera de usted quien salve, porque no hay nombre debajo del cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos. Oh Padre mío, revélate en esta hora, revélate a cada vida, revélate a las almas que están allí al alcance de nuestra voz, porque te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, vemos aquí entonces, amados hermanos, lo que hemos leído de Apocalipsis capítulo 2. Entonces, estamos hablando de unas obras, unas características y una manifestación. Vemos que las obras de Dios son desde el principio de la creación. ¿Ven? Y no cesarán hasta que todo el plan de Dios se cumpla en el mundo que estamos viviendo. Y que se cumpla en los hijos, porque Dios requiere son de los hijos. Sabemos que los bastardos no van a heredar, como dice la Escritura. Un hijo, Dios lo castiga como hijo, pero un bastardo no, porque si no hay hijo, ¿cómo lo va a castigar? Usted no va a castigar a una persona que no sea hijo suyo, como padre o padre de familia. No, porque sabe usted que va a tener problemas con el padre de ese hijo. Pero usted a su hijo, usted lo disciplina como usted quiere. Así es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él está instruyendo a sus hijos, llevándolo a una posición para que pueda entonces llevar a cabo las obras que Él quiere que su hijo esté trabajando. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces son las obras, esas obras redentoras, podemos decir que Dios la última que va a hacer es la obra redentora en estos cuerpos mortales. Esa obra que va a ser la transformación de estos cuerpos que Dios va a transformar para llevárselo a la gloria. Pero vemos que cuando Dios ha de hacer, que va de hacerlo porque no se ha cumplido, pero tiene que allí en esa obra que va a ser redentora, que es la transformación de estos cuerpos. Y vemos que en la Escritura nos relata todas estas cosas. Hay Escritura para eso, porque Job la vio venir a ese Redentor nuestro, del cual es nuestro Señor Jesucristo. No había aparecido, pero miles de años después fue que apareció el Señor Jesucristo, el Redentor. Pero ya Dios se lo había mostrado, sin duda alguna, a Job. Porque Job allí en el capítulo 19, versículo 25, Job clama allí, porque Job estaba pasando por una aflicción terrible. Había perdido toda su familia, toda su hacienda, y aún tenía una enfermedad terrible en su cuerpo, una sarna maligna. Pero en su sufrimiento, él clamaba por ver a Dios, que por qué no le respondía, cómo le aconteció aquello. Y allí Dios en su grande amor le da una visión y allí entonces le muestra a ese Redentor que había de venir, que iba a ser una obra o ha de hacer una obra perfecta. El cual cuando Job lo vio, allí dijo entonces, yo sé que mi Redentor vive, aunque esta mi piel se deshaga en el polvo de la tierra, sé que con esta misma carne he de ver a Dios y no otro, dijo él. Aunque mis riñones se consuman dentro de mí, sé que con estos mismos ojos veré a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Allí entonces estaba que una seguridad de esa obra que Dios va a llevar a cabo allá al final del tiempo ya. No ha llegado esa profecía todavía, no ha llegado todavía el cumplimiento
de esa obra que Dios va a hacer, pero está allí, escrita para cada uno de nosotros, el cual cada creyente está aferrado a esa palabra, a esa promesa que dice la Biblia que en Salmo allá 118 dice que no todos moriremos, o sea, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Entonces, son promesas que están allí en las Escrituras para cada uno de sus hijos, cada uno de los creyentes que están allí aferrados a una promesa de Dios. Como Él hizo todo perfecto y lo hizo allá, lo está haciendo y lo hará al final. Son obras de Dios perfectas. Así que si Job vio eso, hay un hombre en la Escritura que también, no lo solamente que lo vio, sino que lo comprobó, lo experimentó, el cual estamos hablando del padre de la fe, que fue Abraham. Abraham experimentó en su propio cuerpo, un cuerpo ya desgastado por los años, ya envejecido, que no había esperanza para tener un hijo, pero allí estaba entonces una transformación, ese cambio de ese cuerpo que tuvo que venir al padre Abraham para poder llevar a cabo entonces tener ese hijo que él fue el hijo de la promesa, Isaac, porque como anciano como estaba, ya de 91 años, más decir que estaba ya Job cuando le apareció el Señor para darle la promesa, entregarle la promesa que venía el hijo, y Sara de 89 también, allí, dos ancianos. ¿Qué podían hacer dos ancianos para tener un hijo? No podían, pero Dios sí podía hacer un milagro, Dios sí podía hacer una maravilla, Dios sí podía hacer esa obra transformadora. ¿Para qué? Para llevar a cabo entonces el plan y propósito que estaba en Dios, y era darle entonces la promesa a su siervo Abraham, el cual lo llamó amigo porque le creyó. Algo imposible para el ser humano, pero Dios hizo entonces esa transformación que lo pudo experimentar entonces Abraham en su propio cuerpo, de ese redentor que Dios le había mostrado a Job, el cual se le apareció y le dio la promesa. Allá cuando, y eso es algo que está escondido, es algo que está allí velado para muchos teólogos, para muchos creyentes, pero Dios le ha placido revelarlo a los que le aman, a su hijo, a su iglesia, a su pueblo seleccionado. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso está en Génesis capítulo 11. Dice que Abraham salió de Canaán por causa que había una hambruna muy grande allí. Pero allí cuando fue a habitar a Egipto, allí dice que al pasar, dice que sufrió un cambio, hubo algo, una transformación, que allí cuando Abraham mira a su esposa, la anciana Sarai, allí entonces la ve como una muchacha. Verdaderamente eres hermosa, dijo Abraham. Y será que cuando entremos allí y el rey te vea, me va a matar a mí, dijo Abraham, y te va a escoger a ti. Así que dile que somos hermanos. No es que eres mi esposa porque me van a matar para tomarte a ti. Dile que somos hermanos. Una mentirita que dijo Abraham allí, para que usted vea que todos los hombres fallaron a Dios. Todos los hombres nacieron en pecado y todos fallaron. Todos los profetas le fallaron a Dios. O sea que no hay ningún hombre justo como el Señor, pero vino el justo por los injustos, el cual es ese gran redentor que hará esa obra perfecta. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que Abraham experimentó ese cambio, esa transformación en su cuerpo. Es lo que Dios está mostrando entonces que hará al pueblo de Dios, a sus hijos, a su iglesia, al final de este caminar. Al final será entonces la corona de vida, el cual nos llevará a la gloria, pero ya transformado. Por eso muchos no verán muertos, porque la palabra dice que será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hemos quedado seremos transformados en un abrir de ojos. ¿Ven? Entonces allí está entonces la palabra que
tiene la promesa que esa obra va a llevarse a cabo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces lo experimentó Abraham, Job lo vio y todos los profetas profetizaron de ese gran redentor que iba a ser esa obra perfecta. Pero mire una cosa aquí. Mientras eso llega, primero tiene que haber entonces una manifestación de los hijos de Dios. Está claro. Mostrando por las obras y las características de Dios que son allí hechas por Él. Entonces, así como Dios se mostró, así como ese Redentor vino a la tierra y mostró las características de Él, que era el Dios hecho carne, y se manifestó plenamente delante de la gente, aunque muchos no lo vieron, la mayoría no lo vio, no lo reconoció, pero lo que lo reconocieron, les dio potestad entonces de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, dice Juan capítulo 1. Entonces, allí vemos entonces que Dios se manifestó y ahora los hijos de Dios han de manifestarse igualmente. Antes que llegue esa obra redentora, esa obra que va a hacer este cambio, el cambio de transformación en nuestros cuerpos para llevarnos a la gloria, allí tiene que venir primero una manifestación plenamente de los hijos de Dios, para que vean entonces llevar a cabo las obras, llevar a cabo entonces esas características que sean visibles y la manifestación plena de los hijos de Dios. Ahí vemos allí que lo que dice Romanos 8:19, que las criaturas y la naturaleza gimen por la manifestación de los hijos de Dios. Aquí está entonces claro que esa obra tiene que llevarse a cabo primeramente. Manifestar a Dios. Como dijo Pablo, en esta misma carne he de manifestar a Dios. En esta carne mortal. ¿Por qué causa? Porque Dios primero tiene que entonces llevar a cabo una obra a través de su pueblo, a través de sus hijos, y allí entonces tiene que estar sucediendo, porque el tiempo que estamos viviendo es más adelantado de lo que se piensa. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que vemos allí entonces que hay que manifestar al Señor. Hay que manifestar las obras que dijo el Señor que tenían que llevarse a cabo, y es porque Él lo prometió de esa manera. Cuando el pueblo, los discípulos allí estaban en Pentecostés, ¿qué hicieron ellos? Manifestar ese poder que Dios le dijo. Vayan a Jerusalén y esperen allí que sean investidos del poder de lo alto y me seréis testigos. Entonces, ellos como testigos manifestaron a ese Dios poderoso. Como testigos manifestaron lo que Dios le había dicho que tenían que manifestarse. Así que cada una de las virtudes que Dios tiene en su poder, se lo ha dado entonces ¿qué? A su pueblo, a sus hijos, a la iglesia, para que pueda entonces manifestarlo. Tiene que estar entonces las virtudes desplegándola la iglesia en el día de hoy. No que las desplegó allá, sí, allá está bien, pero aquí y hoy, el día de hoy, tiene que estar también desplegando esas señales, esas virtudes del que nos amó, el que nos llamó de las tinieblas a la luz. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hoy lo que dice allí, segunda de Pedro capítulo 1, el versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueses hecho participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Entonces, vemos aquí entonces que esa naturaleza divina tiene que estar entonces en sus hijos, en su iglesia, en sus escogidos, porque tienen que mostrar entonces esas virtudes del que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, tienen que estar llevándose entonces una obra, sí, estamos hablando de obras y características manifestadas de ese Dios todopoderoso. Entonces,
al hablar de una obra hay que ver cuál es la obra. Y al hablar de unas características, vemos qué características tiene esa obra. Y al tener esas características, entonces hay una manifestación, el cual tiene que estar llevándose a cabo en el día de hoy. Ser visible para el mundo. Ahora, ¿dónde está esa característica? ¿Dónde está esa manifestación de los hijos de Dios en el día de hoy? Esa es la gran pregunta. Entonces, aquí Pedro nos está hablando que Él nos ha dado de su preciosa y hermosa por la naturaleza divina. ¿Para qué? Para que, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Entonces, aquí empieza a mostrar entonces esas virtudes que tienen que estar entonces en el creyente. Esa virtud que tiene que estar entonces en su iglesia para mostrar entonces las cualidades y mostrar lo que Dios quiere manifestarle al mundo que lo conozca. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad. O sea, hablando, lo que te he dado yo tienes que mostrarlo. Lo que yo te he dado tienes que señalarlo. Tiene que ser visible al mundo. Entonces dice, vosotros también poniendo esta diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, que es poder. Después de la fe, virtud. Y en la virtud, ciencia. Y en la ciencia, templanza. Y en la templanza, paciencia. Y en la paciencia, amor de Dios. Y en el amor de Dios, amor fraternal. Y en el amor fraternal, caridad. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué dice todo esto que hay que tener entonces esas cualidades el creyente para que pueda entonces manifestar a Dios aquí sobre la tierra y darlo a conocer con las obras que tienen que llevarse a cabo? Porque tiene que haber una obra, porque no es decir yo soy un hijo de Dios y sentado en una silla, conformado allí, quietecito, piadoso, yo soy piadoso, pero ni las obras no están. No, yo tengo mucha fe, pero ¿dónde están tus obras? Eso es lo que Dios pregunta, así como dijo Santiago. Muéstrame la fe por tus obras, y yo te mostraré por las obras por mi fe. Entonces, allí está donde tiene que haber una manifestación, tiene que ser visible, tiene que ser vista de los hombres, así como dice el apóstol Pablo, que cada creyente o cada ser humano son cartas leídas y vistas por los hombres. O sea, si somos cartas leídas y la gente está leyendo qué está en nosotros, qué hacemos nosotros, cómo nos comportamos nosotros, entonces tiene que haber entonces una manifestación y mostrar las características, ese poder, esa gloria de Dios que le ha dado a la iglesia en el día de hoy. Entonces, por eso dice mostrar, darlo a conocer. Entonces, dice el versículo 8, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejará estar ocioso ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Tiene que ser entonces como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, ¿ves? Hasta que el día esclarezca, ¿ves? Tiene que ser un fuego que tiene que allí mostrarlo, decirle a la gente, hay un Dios que te puede sacar de la condición, hay un Dios que te puede rescatar y puede proveerte tu necesidad. Hay un Dios que si crees que no puede salvarte, Dios te puede salvar del pecado y de la muerte. Dios te puede rescatar de ese pensamiento que tú tienes que no tiene nadie que te quiera. Si te ha abandonado padre, madre, hijo, Dios con todo te recogerá, porque Dios es un Dios de huérfano, Dios es un Dios de viuda, Dios es un Dios del que sufre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea su santo y precioso nombre. Entonces, allí entonces, teniendo todas estas cosas, no te dejará estar ocioso, sino llevando siempre allí en el conocimiento y mostrando, diciéndole cómo se te ha encendido la luz, cómo Dios te rescató a ti esa condición. Si de gracia recibimos, da de gracia, eso es lo que dice la palabra. Entonces, hay que mostrar entonces lo que Dios quiere que llevemos a cabo, el cual son sus obras y maravillas, como estuvo allí con los discípulos allí en el día de Pentecostés. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y eso es lo que Dios quiere, volver al principio su pueblo, la fe apostólica de los padres a los apóstoles, o sea, la fe de los hijos a los apóstoles a los hijos. Entonces, volviendo entonces ese
esa fe apostólica para poder llevar a cabo entonces las obras que Dios quiere que su iglesia, sus hijos lleven a cabo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora dice, mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y entonces está que a los que se quedan entonces allí fríos, los que se quedan allí entonces adormecidos, los que se quedan allí conformados. ¿Por qué causa? Porque no han entendido el propósito que Dios quiere que lo manifiesten a Él sobre la tierra para llevar a cabo las obras y que tenga entonces esas características que el mundo pueda ver. Dios manifestándose nuevamente sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, los hijos de Dios están llevándose que a mostrarle al mundo las características de Dios. ¿Por qué? Por las obras que tienen que llevar a cabo. Tienen que hacerlo de esa manera. ¿Quién le va a hacer los encargados? Sus hijos. No, si fue llamado para mostrarla, usted es uno de esos, amado hermano, hermana que me escucha, mostrar las virtudes de aquel que la llamó de las tinieblas a la luz. Tiene que obedecer y llevar a cabo entonces esas señales, maravilla, prodigio, porque no lo dijo cualquier persona, lo dijo Dios mismo, que tenía que llevarse a cabo y así tiene que estar aconteciendo en el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. No dijo el Señor en el capítulo 14, 12, el Señor dijo, si de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, vosotros también las haréis y mayores que estas haréis. Entonces, allí está el punto, el que crea en mí. Entonces, todo es creer. Si usted cree que tiene que hacerlo, Dios lo va a respaldar, porque Dios no miente, déjeme decirle. Pero si usted no cree, entonces no tiene nada que buscar. No, porque yo creo en Dios y yo sé que Dios es mi Salvador, pero y las obras no puedes quedarte ahí apagado, allí como si nada, porque si en vosotros hay estas cosas, tienen que estar entonces en abundancia. ¿Para qué? Mostrar la luz de Jesús al mundo, mostrar lo que Dios te ha dado a otro, para que así llevar a cabo una obra que Dios quiere que tú la hagas, la lleve a cabo. Dice, porque el mundo se está preguntando en el día de hoy, eso la pregunta lo hace cualquier persona en el mundo, preguntándose, ¿dónde está Dios hoy? ¿Dónde están sus obras? ¿Dónde están sus manifestaciones? Porque la gente habla de un Dios poderoso, la gente habla que Dios es el Salvador, Dios es el proveedor, pero ¿dónde están las obras? Cuando hay tantos problemas en el mundo, como está aconteciendo en el día de hoy, tanta maldad, tantas cosas aconteciendo, como dije que guerra, rumores de guerra, y el diablo haciendo desastre por aquí, por allá, pero ¿quiénes se están parando en la brecha? ¿Quiénes se están parando para parar esas maldades de Satanás y hacerle un alto a las cosas? Tiene entonces que estar unos hijos allí, un pueblo, para poder decirle alto, hasta allí, no pase. Es solamente el pueblo de Dios, darlo a conocer a través de su palabra. Gracias le damos al Señor por mostrarnos estas grandes verdades del Todopoderoso, porque sin Él nada podemos hacer, dice la Escritura. Así que el mundo se está preguntando entonces, ¿dónde está el Dios Todopoderoso hoy? ¿Dónde están sus manifestaciones? Y por eso hay tanta incredulidad en el día de hoy, porque la gente han tomado como burla más bien la palabra. No, o sea, la Biblia eso no se cumple, pero es porque no la creen, es porque no saben cómo trabaja Dios, no saben tomar una promesa de Dios, porque no hay representación en sus corazones.
Es la única forma de decirlo de esta manera. Cuando no hay representación, esa palabra no se puede edificar en su corazón. Pero cuando hay representación en su corazón de la palabra de Dios, usted toma una escritura y esa escritura de Dios tiene que cumplirla, porque no fue un hombre que la escribió, sino los santos hombres de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. No, eso lo escribió fue un hombre, porque la Biblia yo no creo en eso. Hay muchos libros por ahí que se lo escriben son los hombres, pero usted no, lo que está apartando, lo que está desechando es que no fue un hombre natural, fue un hombre escogido por Dios que le dijo escribe, y lo que va a escribir son mis promesas, son mis verdades, y allí lo vemos en la Escritura llevándolo a cabo sus cumplimientos de cada uno de ellos. Por lo que está aconteciendo en el mundo, lo estamos viendo que Dios no ha fallado, ni una palabra que ha caído en tierra, lo que Él ha dicho a través de su palabra. Así que la gente preguntando entonces, ¿dónde está Dios? No lo mismo que hacía Gedeón. Gedeón en su tiempo era la pregunta que él decía. En su tiempo, cuando él vivió allá en los jueces, había haciendo estrago los amalecitas, los orientales, haciendo estrago con el pueblo de Israel, y ellos no podían sembrar nada, sus ovejas, su ganado, sus vacas, sus bueyes, toda la cosecha se la venían y arrasaban como langosta, dice la Escritura, allá al pueblo de Israel, porque se las robaban. Unos ladrones que estaban que venían como la arena en la mar. Imagínense la cantidad de hombres que venían a saquear completamente al pueblo de Israel, y estaban allí saqueándolo, y estaba allí este hombrecito llamado allí Gedeón, y Gedeón había oído todas las historias de sus padres que decían: Jehová hizo estas maravillas, Jehová hizo estos milagros, Jehová sacó al pueblo de Egipto, de Israel de Egipto, y lo sacó con mano fuerte, lo pasó por el mar, ahogó los carros de Faraón con todo el ejército, comieron maná, les dio pan del cielo, les dio agua de la roca, no envejecieron sus ropas, sus calzados nunca se envejecieron, y allí entonces los pasó por todo el desierto alimentándolos, y hizo maravilla en ellos y con todo el pueblo. Y ahora aquí nosotros, decía Gedeón, yo oigo esa conversación, esa historia, que Dios hizo esos milagros, esas maravillas, pero y ahora lo que nos está aconteciendo, puede decir Gedeón, y ahora, ¿dónde está? Si Dios es con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Era la gran pregunta de Gedeón. Imagínense lo que está la gente también clamando en el día de hoy. Tantas iglesias predicando Cristo, Cristo, Dios, y no hay una manifestación. Van los enfermos y los mandan para el hospital. Ven los gente muriéndose o la gente enloqueciéndose y lo mandan para psicólogos, o los mandan para un lugar para internan donde están los locos, a un psiquiatra. No, amado hermano, Dios tiene que manifestarse y tiene un pueblo como darle la salida a ese hombre o esa mujer que tiene necesidad. Por eso tiene que estar el tiempo ya que los hijos de Dios estén manifestándose, llevando a cabo esas obras mayores, llevando a cabo las obras con las características de Dios y manifestarlo nada más y nada menos al Dios Todopoderoso, Jesús, nuevamente aquí sobre la tierra. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, era la pregunta que se hacía Gedeón allí. Gedeón, ¿dónde está entonces ese Dios? Y sus maravillas. Dice allí Gedeón capítulo 6, dice, versículo 11, nos dice: y vino el ángel de Jehová y sentóse debajo del alcornoque que está en Ofra, el cual era de Joás Abisarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Imagínense, allí estaba Gedeón escondiendo el grano, lo que va la cosecha,
porque antes que llegaran los ladrones, los amalecitas y los orientales a arrasar con esa cosecha, ellos estaban escondiéndolo y estaba Gedeón en ese plan. Pero su meditación sería esa: ¿dónde están sus maravillas de ese Dios que han hablado mis padres? Entonces allí estaba el punto. Y sigue diciendo el versículo 12: y el ángel de Jehová se le apareció y díjole: Jehová es contigo, varón esforzado. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Eso es para ti, amado hermano, amigo que me escuchas, que te está esforzando, llevando a cabo, queriendo hacer las obras de Dios y al servirle a ese Dios todopoderoso, esforzándote en la palabra para llevar a cabo esas grandes obras. Varón esforzado, varona esforzada. Sigue diciendo el versículo 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Una gran pregunta. ¿Y de dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Allí estaban entonces las interrogantes de Gedeón, hablando ya con el ángel de Jehová. Lo que no sabía era que era el mismo Dios que estaba delante de su presencia. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y le estaba relatando dónde están sus maravillas entonces, hablando de Gedeón, el personaje que estaba delante de él. Un hombre vestido común y corriente, pero ahora era el ángel de Jehová. Y allí más adelante vemos que no era un ángel normal, sino que era Dios mismo hecho carne, allí presentándosele a Gedeón para decirle: lo que tú estás preguntando, yo te lo voy a responder y te lo voy a llevar para que tú te des cuenta y despiertes de una vez por todas que tiene que llevar a cabo una obra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y Gedeón entonces, si nuestros padres nos dijeron estas cosas, ¿y dónde están sus maravillas? ¿Y por qué nos ha venido esto? Y el Señor sabía que él había venido ese mal al pueblo de Israel, era porque se habían apartado de Dios, habían hecho lo malo, lo equivocado, y Dios pues los había entregado entonces a los orientales, a los amalecitas, a toda esa gente mala, para que entonces los arrasaran y allí pudieran entonces ellos mirar a Dios y buscar su rostro. Ahora entonces aquí estaba un hombre parado, dispuesto a ver entonces dónde estaban las maravillas, dónde estaban los cuentos que le habían hecho a los padres, que quién era Dios. Ahora, Gedeón no lo había conocido, no había tenido esa experiencia, y es lo que Dios lo que Dios requiere de cada hombre, cada mujer, personalmente, que tengan una experiencia con ese Dios todopoderoso para que le conozcan en espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Así como dijo Pablo: yo no lo conozco, ustedes lo conocieron, comieron con él, lo conocieron en la carne, le dio a los discípulos, pero más yo lo conocí en el poder de la resurrección. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué estaba diciendo así? Yo tuve una experiencia personal. Yo sé quién es Dios. A mí nadie me va a echar un cuento porque yo lo conozco. Entonces, esa es la seguridad que Dios quiere que cada creyente tenga particularmente. Individual, porque Dios trabaja individual con cada individuo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, con el pueblo de Israel trabaja como nación. Él trabaja como una nación completa, el pueblo de Israel. Pero con los gentiles, que somos nosotros, que creemos es por fe. Ellos creen por las señales. Ellos, si no ven señales, ellos no van a creer. Pero nosotros tenemos que creer por fe. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Que hay un Dios que responde, un Señor, un Dios que te oye, un Dios que te ve y un Dios que te va a dar la petición de tu corazón si pides conforme a su voluntad, agradable y perfecta. Entonces, aquí estaba entonces un hombre con un corazón puro, un hombre con un corazón que quería entonces ver dónde estaban esas obras que los padres le habían contado, y allí entonces se le aparece nada más y nada menos que el mismo Dios hecho carne allí, o en un tabernáculo, para poder mostrársele, porque sabemos que
Dios es espíritu, porque como espíritu no se le puede mostrar, pues se muere la persona, pero tuvo que hacerse entonces un cuerpo, a tomar polvo de la tierra, hacerse un cuerpo y allí mostrársele a aquel hombre que estaba deseoso de ver las maravillas de Jehová. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Entonces, dice el versículo 14 entonces, y mirándole Jehová, ¿ves? Aquí está el punto. Y mirándole Jehová, ¿a quién estaba mirando? A Gedeón, que estaba preguntando, ¿dónde está Dios y sus maravillas? ¿Ves? Entonces, y mirándole Jehová, díjole, ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Ves? Allí entonces da un mandato divino. Gedeón, tú quieres ver las obras, tú quieres ver las maravillas de Dios nuevamente. Bueno, yo te envío entonces, yo seré contigo. Yo no te voy a desamparar ni te voy a dejar. Yo seré contigo. Baja tú con esas fuerzas tuyas, la única fuerza que tú tienes en tu ser. Con esa fuerza tú vas entonces a vencer a estos enemigos. No te envío yo, le dijo el Señor. Versículo 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, porque yo seré contigo. Bendito es el nombre del Señor. Y herirás a los madianitas como a un solo hombre. Allí está el punto, amado hermano, como a un solo hombre. No importa cómo vengan tus enemigos. Si el enemigo viene como río, Jehová levantará bandera de victoria porque yo seré contigo, dice el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, no importa qué estés pasando, qué problema tengas, cuáles son tus enemigos, Dios está contigo. Solamente te manda que te esfuerces y seas valiente porque Dios no te va a desamparar en ningún momento. Porque estaré contigo todos los días de la vida hasta el fin del mundo. ¿Ves? Entonces, allí está el punto. Dios no te va a desamparar, no te ha dejado si solamente puedes creer. Allí estaba entonces, ¿qué? Gedeón pidiendo una respuesta y allí estaba la respuesta de parte de Dios para decirle, aquí estoy pues. Y tú vas a vencer entonces a tus enemigos como un solo hombre. Venían millones, billones, porque era como la arena de la mar ese pueblo, pero allí tú lo vas a vencer como un solo hombre. No es el mismo Dios todopoderoso, no importa que el mismo infierno se levante, al amado hermano, Dios tiene un cuerpo de creyentes como un solo hombre. Ese es el que va a derrotar al diablo y sus demonios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, el cual es su iglesia, que tiene que estar entonces parada en la brecha, parada como intercesora, parada como reyes y sacerdotes que nos ha colocado en este mundo. ¿Para qué? Para mediar e interceder por aquellos que necesitan, que piden la ayuda del Dios Todopoderoso, como estaba Gedeón, que decía, ¿dónde están sus maravillas de los cuentos que nuestros padres me han contado? Que hizo este Dios Todopoderoso, pero yo no lo he visto. Ahora, usted quiere verlo, entonces humíllese delante de la presencia de Dios, haga los requerimientos del Señor y Dios entonces te responderá. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que hoy cuando vemos entonces en el mundo tanta maldad, el diablo haciendo estrago, tiene que entonces que levantarse entonces esos gedeones, amado hermano, y llevar a cabo las obras que Dios quiere que usted manifieste. Las características de Dios manifestadas aquí sobre la tierra. Así que no importa cuántos diablos se levanten, no importa si el mismo infierno se levante, usted levantará bandera porque Dios estará contigo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús para llevar a cabo ¿qué? Esas obras. Vemos que hay mucho entonces en este mundo, amado hermano, que
Dios quiere que se lleve a cabo las obras, se levanten en fe y puedan manifestar a Dios en el día de hoy, pero vemos que hay mucha apatía, mucha conformidad, mucha frialdad y desánimo en el pueblo para poder obrar entonces las obras de Dios. Pero la pregunta que le hicieron al Señor Jesús, a aquel pueblo que alimentó los 5,000, Señor, y después están buscando afanosamente. Y el Señor le dijo, no, tenemos que buscar no por las obras, sino no por las señales, sino por la comida que se han hartado. Y allí entonces la pregunta que ellos hicieron es, pues, Señor, ¿cómo haremos para obrar las obras de Dios? Y el Señor lo dio claro, la respuesta, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, crean en mí, dijo el Señor, creen en mí. Entonces, allí estaba el punto. Cuando ustedes creen la palabra de Dios, cuando ustedes creen que las manifestaciones del Espíritu Santo, que las manifestaciones de los dones, de los ministerios que Dios ha colocado para el tiempo que estamos viviendo, usted lo descree que ya no es para este tiempo, sino para el pasado que ya pasó, ya quedó atrás, entonces usted se está convirtiendo en un incrédulo. Y ahí Dios entonces no puede obrar en medio de ese pueblo incrédulo. Tiene que tener entonces un pueblo que le crea, porque si lo digo claro, que crean, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, Dios envió al Espíritu Santo a la iglesia, Dios envió los dones al Espíritu, del Espíritu a la iglesia, ¿para qué? Para que lleven a cabo las obras. Pero si descreen entonces la palabra, allí entonces Dios tiene entonces que dar la vuelta y marcharse. Por eso a Dios lo han echado fuera hoy de las iglesias, mis hermanos, por esa causa. Por eso vemos allí entonces lo que Dios está requiriendo y Dios lo que la amonestación que le da el Señor a la iglesia, el cual leímos aquí en la Apocalipsis capítulo 2, la amonestación que le da él a la iglesia de Éfeso y la llama a un punto y es arrepentirse, a volver nuevamente a las obras del principio. Entonces, dice allí entonces que dice, yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia y que tú no puedes sufrir los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y lo has hallado mentiroso. Allí está entonces muy buena lo que Dios está diciendo a la iglesia. Sí, yo sé que ustedes están haciendo las buenas obras. Yo sé que ustedes están haciendo las cosas correctas y han tenido entonces las manifestaciones de mi espíritu en medio de ustedes. Han tenido los dones, discernimiento, trabajando correctamente allí en el medio del pueblo. Se lo está diciendo, alabando Dios a la iglesia de Éfeso aquí en el principio, en el versículo 2. Y les dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. O sea que una iglesia que trabajaba, un pueblo de Dios que estaba trabajando arduamente en la obra de Dios, haciendo las cosas que Dios estaba exigiéndole y estaban llevándola a cabo. Dios le requería y ellos lo hacían. Y aún tenían ese discernimiento tan perfecto que probaban a los mentirosos, a los falsos profetas, probaban a los falsos apóstoles y los hallaban mentirosos y estaban correctamente en orden esa iglesia trabajando. Pero hay un pero. El versículo 14 le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice, por lo tanto, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré presto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar y si no te hubiese arrepentido. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Ves? Entonces, allí está dando lo que una amonestación a la iglesia. Estabas trabajando muy bien, muy correcto. ¿Qué te ha pasado? Entonces, ¿qué entró? La apatía, entró la conformidad, la frialdad, el desánimo. Y ya no, así dice la Biblia, que ya no, o
la historia de la iglesia de Éfeso, dice que ya no había ese fervor ardiente en ellos para buscar a Dios, el rostro del Señor en oración, sino que se habían enfriado, se habían conformado. Y por lo tanto, entonces Dios con esa reprensión para ellos, para que, ¿qué pasa? Un despertar. Epal, despierta tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo, es lo que dice la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces había un despertamiento, un sacudimiento para que despertaran a la posición que Dios le había entregado para que llevaran a cabo esas grandes obras que Dios le había entregado en sus manos. Así que los dones que Dios le había dado estaban operando correctamente, pero estaban entrando en la apatía, en la conformidad y en la frialdad. Por eso el Señor entonces en cada dispensación de las iglesias, Él ha dado entonces una reprensión, una amonestación a cada una de ellas. Y allí entonces se la dio a la iglesia de Efesios. Pero también dice que termina que las 7 iglesias que están allí en Éfeso, en Asia Menor, allí estaban entonces 7 iglesias y a cada una le dio su amonestación. Pero el tiempo que estamos viviendo, el cual es la iglesia Laodicea, es la última ya de este tiempo, allí él la amonesta más duramente porque es la iglesia el cual ha entrado el conformismo completamente. Esta iglesia está de esta edad está más terrible todavía porque la edad es de la edad de los reclamos, la edad de los derechos, que ella reclama tenerlo todo, ella reclama que no necesita de ninguna cosa, pero Dios la amonesta más terriblemente todavía. Dice allí el capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 14, dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado, un miserable y un pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego para que veas, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Así entonces viene la reprensión dura. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Ves? Aquí está entonces la reprensión para esta iglesia última que estamos viviendo, que es la Odisea. Cada dispensación tuvo su amonestación, pero en esta es lo que Dios está entonces peleando más duramente, porque si allá en la primera iglesia de Éfeso se movía ese poder de Dios para llevar a cabo las obras, las características de Dios mostradas y su manifestación en pleno fervor del Espíritu allí en medio de su pueblo, ahora Dios quiere volver al principio otra vez, que se mueva ese poder de Dios en medio de su pueblo, con los dones en medio de ella, llevándolos a cabo, y allí con su ministerio. Pero esta iglesia está fría, formal, está apática, está conformada, y entonces dice que lo tiene todo, pero Dios la amonesta y dice, tú estás desnuda, ciega, desventurada, pobre, y no lo sabes. ¿Ves? Entonces, allí está entonces Dios dándole la amonestación a la iglesia. Pero vemos que el Señor también entonces está reclamando. Ella reclama tener los derechos, la iglesia de la Odisea. Ella reclama que lo tiene todo, pero Dios le dice, tú no tienes nada, tú estás desnuda, ciega y desventurada, y pobre, pero Dios entonces
está haciendo un reclamo. Dios hoy en este día está haciendo un reclamo y es reclamando a los que son suyos, reclamando a los que Él compró con su sangre allí en la cruz del Calvario para llevarlo entonces a una posición. Y es la posición tenerlo en el cuerpo de Cristo. Y colocando cada uno en su posición del cuerpo de Cristo, allí entonces, ¿por qué? Por llevar a cabo una obra, un movimiento sobrenatural que Dios solamente va a hacerlo a través de su pueblo, que muestren las obras, las características y la manifestación del Dios Todopoderoso. Eso tiene que llevarse a cabo, porque 1 Corintios 12:13 dice que porque por un mismo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. ¿Y cuál es el mismo cuerpo? El cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso él dice que aún nos dio manifestación por el Espíritu para provecho. O sea, cada manifestación que Dios da a la iglesia a través de sus dones es para provecho, para que haga entonces esa obra que Dios quiere que se lleve a cabo. ¿Y cuál es la obra? Manifestarlo a Él en el día al cual estamos viviendo. Dios quiere que su pueblo se levante en fe, que se llegue a la plenitud, a esa posición en Cristo, que es lo que Dios va a requerir de cada creyente, cada hombre, cada mujer, miembros del cuerpo del Señor, que se levanten en fe para poder llevar a cabo entonces esas grandes obras mayores, porque Él fue el que lo dijo. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Así que esta iglesia entonces, como estamos hablando, ella, sé tus obras, dijo el Señor, y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así que esta iglesia está llamada entonces a desenmascarar aquellos falsos que quieren transversar la escritura y sacar a la gente a sus creencias, a las ideas humanas, y Dios a través de su pueblo los va a llevar entonces a un punto que no van a poder decir que no, porque de esto va a ser una guerra escritural, déjeme decirle, y se está viendo ya en el mundo, porque el mundo ya tiene fijado un orden mundial, el cual es la bestia que va a sentarse allí a ser adorado como Dios, pero pero el pueblo sabe y lo conoce que va a ser desenmascarado. El diablo puede venir muy sigilosamente, muy camuflajeado, pero el pueblo de Dios lo va a desenmascarar. ¿A través de qué? A través de su palabra, a través del Espíritu, a través de los dones dados a la iglesia, que tiene que estar moviéndose en medio del pueblo, dando a conocer cada uno de esos demonios que quieren perturbar la paz del creyente. Así que, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, Dios quiere entonces que tú trabajes entonces, que hagas las obras y el trabajo que Dios te está demandando a través de su palabra. Como creyente, si fuiste llamado, si tienes un ministerio, si tienes una obra que llevar a cabo, eres como pastor o eres un pastor, o eres un apóstol, un profeta, un evangelista, tienes que tener entonces la posición correcta para llevar a cabo una obra perfecta. Porque si eres un pastor, no puedes estar evangelizando en la calle, porque ese es un trabajo de un evangelista. Así que cada uno en su lugar, cada uno en su posición, como Dios lo ha requerido a través de las Escrituras. Así que Dios, el que conoce todas las cosas, porque es lo que dice la Escritura, dice que el capítulo 12 de 1 Corintios dice, pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es, y hay repartimiento de ministerio, mas el mismo Señor es. Entonces, Dios fue el que repartió, no lo repartió el hombre, lo repartió Dios a cada uno de los miembros del cuerpo del Señor,
están llamados a manifestar, a hacer las obras de Dios, a mostrar las características, las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. Así que Dios repartió entonces ministerios, y cada ministerio tiene una facultad, tiene unas características que mostrar, el cual el mundo lo va a ver, y va a ver el movimiento conforme Dios lo ha requerido. Si lo está haciendo perfecto y correctamente, claro está. Hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo. Pero cada uno le es dado manifestación del Espíritu para provecho. Así que Dios no desperdicia nada, amado hermano. Dios tiene todo en la línea. Dios entrega que el manual, entrega que esta palabra para que usted pueda guiarse y ser dirigida a través del Espíritu Santo, leyendo cada una de las promesas que están aquí escritas y haciéndola conforme están en su posición. Así que no podemos salirnos ni a la diestra ni a la siniestra, porque Dios no te va a respaldar. Pero si te mantienes en la línea, llevando correctamente y obedeciendo y creyendo que lo que Dios dijo tiene que seguir aconteciendo, no que pasó, no que pasará, sino lo que está pasando el día de hoy, que tiene que estar viéndolo claramente. Dios moviéndose en medio de su pueblo, Dios haciendo esas obras mayores, así como preguntaba Gedeón, ¿dónde está esas obras que nos contaron nuestros padres? ¿Dónde están las maravillas? Bueno, allí Dios entonces se te va a mostrar, Dios se te va a presentar y te va a decir, aquí estoy pues, ahora agárrate, cíñete tus lomos, como le digo a Job, cíñete los lomos pues, porque ahora yo voy a hablar y tú me vas a responder. Ahora tiene que estar entonces preparado, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, para que sepas que allí está el Dios que responde, el Dios que hace maravilla, el Dios que hace milagro y quiere estar en ti, quiere que tú seas su instrumento, quiere que seas tú su tabernáculo, así como lo fue Jesús en el principio cuando llegó a mostrarse aquí esas características de Dios, porque Él dijo, yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre. Así tiene que ser cada hombre, cada mujer llamado por Dios, no hacer nada sin que el Padre lo muestre, sin que el Espíritu Santo lo guíe, porque es lo que nos está guiando a toda verdad. No es que yo voy a hacer lo que yo quiera, no, lo que Dios te muestre, ve. Te mandó al lugar, hay una necesidad en este lugar, ve, yo seré contigo. Si no te dice, no vaya porque no te va a respaldar. Entonces, allí está el punto. Hay que entonces entrar en la línea de Dios para poder llevar a cabo entonces esas obras mayores que Dios quiere que llevemos a cabo. Obras y características manifestadas aquí sobre la tierra. Entonces, el mundo quiere verlo y lo tienen que estar viendo ya. No es que lo verán, tienen que estar viéndolo ya. Dios está mostrándose en este momento. Por eso el versículo de 1 Corintios 12, versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lengua. ¿Son todos apóstoles? Esta es la pregunta. ¿Son todos apóstoles? No, no son todos apóstoles. ¿Son todos profetas? Tampoco son todos profetas. ¿Todos doctores? No. ¿Todos facultades? No. ¿Tienen todos dones de sanidades? Tampoco. ¿Hablan todos lenguas? Tampoco. ¿Interpretan todos? Tampoco. Pero procurar los mejores dones, más aún yo os muestro un camino más excelente, dice el apóstol Pablo aquí. Entonces, quiere decir que si todos no tienen estas facultades, cada uno Dios le ha dado conforme a su Espíritu Santo. Uno puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero todas son facultades diferentes una de las otras. Si por eso, amado hermano, es la hora entonces de levantarse
como iglesia del Dios viviente, creer en su palabra, creer lo que las promesas que Dios dijo que este evangelio se está llevando a cabo en el día de hoy, el evangelio del tiempo del fin, porque ya no queda más tiempo a este mundo, llevar a cabo entonces sus obras y características de Dios manifestadas. Entonces es la hora, amado hermano, de levantarse en fe y obrar esas obras mayores. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde y que Dios les dé sabiduría, gracia a través del Espíritu Santo para que puedan entender el propósito de ese Dios todopoderoso. Así que Dios, en su gran amor y misericordia, vamos a orar para que nos ayude. Señor Jesús, Dios todopoderoso, alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, en este día, Padre eterno, porque nuevamente nos has ayudado, Señor Jesús, llevando esta santa y bendita palabra. Oh Padre mío, Dios eterno, gracias te damos, Señor Jesús, por el nuevo año, Señor, que nos has concedido, Señor, de estar aquí, Señor Jesús, nuevamente, Señor Jesús, parado detrás de estos receptores, Padre mío, para mostrar que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, que nos ha enseñado, Señor Jesús, este caminar, Padre mío. Nos ha mostrado el camino, Padre eterno, que nos conduce a la vida eterna. Oh Señor Jesús, tu sangre nos ha limpiado, Padre eterno, por tu grande amor, Señor Jesús. Oh, te pedimos, Señor, por cada una de las vidas, Padre mío, que están al alcance de nuestra voz, o que oirán, Señor, este evangelio, Padre mío, que también tengas misericordia de ellos, Señor Jesús. Oh, Señor, te ruego, Señor, por los que tienen necesidad, Señor, en esta hora, Señor. Oh, tu pueblo que está, Señor, alrededor del mundo, Padre mío, sabiendo, Señor, los acontecimientos que están aconteciendo, Señor, no solamente en nuestro país, sino en diferentes partes de este mundo, Padre mío. Pero allí está, Señor, un pueblo, Padre mío, que está orando, Señor Jesús, por este mundo, sabiendo que este mundo no se ha acabado todavía por causa de los elegidos, por causa de el pueblo de Dios que está aquí sobre la tierra. Oh, Padre eterno, ayuda, Señor, a cada uno de mis amados hermanos, miembros del cuerpo, Señor Jesucristo, que ellos sigan adelante, Señor Jesús, oh, profesando, Señor, esta gran verdad, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Oro también, Señor, por los que están en eminencia, Señor, con cada uno, Señor, que están allí, que tú has puesto, Señor, para guardar el orden, Padre mío. Sea usted con ellos, Señor Jesús, dándole gracias, sabiduría, Señor, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Señor, las vidas que están en necesidad, Señor, provéele, Señor, los que están enfermos, sánale, Señor, porque te lo pido en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, le damos entonces saludos y bendiciones hasta que sobreabunde para cada uno de ustedes, amados hermanos, y será hasta un próximo día. Dios le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.